Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y lo que empieza ahora es un nuevo episodio de Micromundos, un podcast de actualidad que analiza la política y la economía argentina semana tras semana. Usualmente subimos un nuevo episodio todos los días sábados. ¿Qué te vamos a contar en este episodio? Bueno, te vamos a contar cómo el presidente Javier Milei miente. Anoche, este episodio lo estoy grabando para aclararles el sábado a la tardecita, pero anoche el presidente habló por cadena nacional, una cadena nacional de 23 minutos, un viernes a la noche. Vamos a convenir que hacer una cadena nacional un viernes a la noche, a menos que haya una emergencia, vamos a convenir que es un poco inoportuno, ¿no? Y fuera de timing. Pero más allá de eso, es como que el tipo quiere cagarte el fin de semana. Pero más allá de eso, el presidente allí dio una serie de cifras, de porcentajes, de evoluciones, de logros de su gobierno, y me puse a investigarlas, una por una. Y te puedo decir que el presidente miente. Por eso, la primera parte de este título dice: el presidente miente, y te vamos a demostrar cómo lo hace. Y te lo vamos a demostrar básicamente con fuentes oficiales. Y la otra parte del título es: y ataca al Congreso. Y también vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y la ilegalidad y anticonstitucionalidad de las iniciativas que tiene el presidente para tratar de limitar al Congreso Nacional, que lo viene derrotando desde hace 12 sesiones simultáneamente. Con lo cual, yo te diría que te quedes, porque este episodio viene cargado de mucha, pero mucha información, de mucha opinión. No solamente vamos a estar hablando de esto, que básicamente será gran parte del episodio, pero también vamos a estar hablando de la muerte política del PRO. Vamos a estar hablando de el papelón de Diana Mondino. Vamos a estar hablando también del tema de la basura, Laura Alonso y Jorge Macri, que pretenden cobrarles una multa a los cartoneros de 900.000 pesos si andan por gusto hurgando en la basura. Vamos a hablar de eso, porque me parece a mí que esta semana, entre lo que dice el presidente en campaña, entre lo que ha sido esa polémica foto de kirchnerismo nunca más, y el tema de la basura en la ciudad de Buenos Aires, hemos visto, me parece a mí, un camino de crueldad como nunca antes lo habíamos experimentado. De todo eso se trata este episodio de Micromundos, que arranca así. Veto a veto, me enamoré de ti. Veto a defenderte yo aprendí. Veto a veto, mi ley va a levantar una muralla contra el déficit fiscal. Firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Bueno, el hit Veto a Veto me enamoré de ti, con el que ilustrábamos esta primera parte del episodio, es una gentileza de la diputada Lila Lemoine, que lo posteó en X, la ex Twitter, ¿no? Y después escuchábamos a Javier Milei atacando al Congreso en la cadena del viernes. El presidente anuncia dos iniciativas
No, la cadena fue un bodrio, fue aburrida, fue inoportuna, pero más allá de eso, el presidente hizo un gran ataque al Congreso, diciendo que básicamente lo que quieren es hacer quebrar a la Argentina, porque perdieron el poder y están dispuestos a retomarlo de cualquier manera, aún destruyendo el país, ¿no? Y que están aprobando leyes que están pensadas para destruir el superávit fiscal, ¿no? Y dijo que los legisladores utilizan causas nobles como excusas para aprobar leyes que llevan a la quiebra del país, ¿no? Básicamente lo que plantea acá Milei es una suerte de conspiración por parte del Congreso para hacerlo caer, ¿no? Y lo que está anunciando un poco el presidente es que algo que nosotros ya veníamos hablando desde este espacio, y es que va a gobernar con DNU y con veto, ¿no? Y que lo que vamos a ver ahora es que va a tener un enfrentamiento con el Congreso Nacional cada vez, diría yo, más fuerte. Sin embargo, también me atrevería a decir que en algunas cuestiones va a haber alguna tregua, como por ejemplo, ¿no? El aumento de los miembros de la Corte Suprema, que ya vienen negociando con el kirchnerismo. Pero lo cierto es que el presidente hizo un ataque muy fuerte contra el Congreso, que básicamente donde defendió los vetos presidenciales, justamente para defender el equilibrio fiscal, y fue más allá, deslegitimó al Congreso y su rol legislativo, ¿no? También la principal crítica, diría yo, además de estas, se basó en que el Congreso aprueba gastos sin fuente de financiamiento clara, ¿no? Y esto es mentira. Esto la verdad que es mentira, porque las leyes que aprobó el Congreso tenían financiamiento y el presidente igualmente las vetó. Así que, bueno, el presidente sabemos, ¿no?, que miente. El presidente plantea dos iniciativas. Una que es una resolución donde, en definitiva es el famoso déficit cero, que no se va a poder gastar más que lo que entra. Algo que el Congreso aprobó el 30 de julio del 2001, es decir, hace 24 años, ¿no? Milei viene un poquito atrasado. La tapa de Clarín del 30 de julio del 2001 decía en su título principal: el déficit cero ya es ley. El Senado lo votó sin ningún cambio. El PJ con mayoría en la Cámara dio quórum y el gobierno logró que se ratificara sin modificaciones el texto aprobado por diputados. Escuchen esto: ahora el Estado deberá gastar solo lo que recaude. La poda del 13% de los sueldos estatales y jubilaciones será de 500 pesos. Es decir, que lo que Milei está anunciando por cadena nacional ya se hizo hace 24 años. Eso con respecto a la resolución que dice que va a firmar para evitar, ¿no?, que haya préstamos intraestatales. Y después, ¿no?, el presidente anunció que va a enviar un proyecto de ley al Congreso para que los diputados y senadores voten, imagino yo, que una ley penal para que incurran ellos mismos en un delito por votar leyes que al presidente en definitiva no le gustan, ¿no? O que generen déficit fiscal. Esto es un delirio desde el punto de vista constitucional, es un delirio de lo que tiene que ver con la separación de los poderes, es un delirio desde el punto de vista constitucional. Dijo el presidente que va a enviar un proyecto para penalizar presupuestos con déficit fiscal, lo que fue interpretado por muchos, obviamente, como una amenaza al Congreso. Y esto es lo que vamos a ver. Esto viola la independencia del poder legislativo, esto viola la libertad de expresión de los senadores y los diputados, y viola
tratados de defensa de los derechos humanos con jerarquía constitucional. Es verdaderamente un delirio lo que quiere hacer Milei. Milei, si hay alguna ley con la cual no está de acuerdo, lo que tiene que hacer es, si quiere negocia, ¿no? Si quiere negocia. Y si no quiere negociar, veta. Y listo. Lo que pasa que yo lo que sospecho es que Milei se está dando cuenta que el DNU y veto, ese cóctel que va a tener que tomar de aquí a la finalización de su mandato, me parece a mí que se empieza a dar cuenta que lo va a desgastar muchísimo. Entonces empieza a abrir el paraguas en el medio de la campaña, ¿no? Generando miedo como usualmente hace el presidente. Así que por esta primera parte, ahí el presidente cometió varios errores, evidentemente no conoce el derecho constitucional y por otro lado tampoco tiene a nadie que lo asesore. Después el presidente habló de la inflación. Luego de un año y medio de esfuerzos, nuestro programa empezó a arrojar sus primeros resultados. La inflación se ha desplomado, pasando de una tasa interanual del 300% cuando asumimos a una tasa interanual del 25% y va camino a desaparecer para mitad del año que viene. Bueno, aquí el presidente dice que cuando recibió el gobierno la tasa interanual de inflación era del 300%, ¿no? Y que ahora está ubicada en el 25%. Eso es un desplome de la inflación y que calcula que a mediados del año 2026, es decir, del año que viene, la tasa de inflación va a desaparecer o la inflación va a desaparecer. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. El dato oficial del INDEC en diciembre del 2023 explicaba que la inflación interanual, esto es el INDEC, entre diciembre del 2022 a diciembre del 2023 fue del 198% anual y no 300%, como dice el presidente. Algunas consultoras privadas, esto lo tomamos simplemente como anécdota, porque tomemos lo que dice el INDEC, pero algunas consultoras privadas todavía daban una inflación interanual entre el 140 y el 180%. Ahora, en ningún caso la inflación fue el 300%. El presidente no recibió el gobierno con esa inflación. La inflación a agosto del 2025 acumulada interanual se sitúa entre el 100 y el 110% aproximadamente y no en el 25% como dice el presidente, ¿no? Así que digo, esto para poner en contexto y precisar las cifras, que lo que dice el presidente no es verdad. La inflación acumulada aproximada entre diciembre del 2023 a junio del 2025, es decir, todo el periodo que viene gobernando Javier Milei es de 226,5%. Estos son los datos oficiales de inflación que no tienen que ver con lo que ha dicho el presidente por cadena nacional. Y el presidente también se refirió a la pobreza y dijo esto. Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas, de los cuales más de 2,5 millones son jóvenes. Y la indigencia pasó del 20,2% al 7,3%. Es decir, que cerca de 6 millones de personas que no les alcanzaban para comer, hoy comen. Otra vez, no es cierto que Milei haya sacado de la pobreza 12 millones de personas, tampoco es cierto que la indigencia haya disminuido del 20,2% al 7,3%, y tampoco es cierto, ¿no?, que 6 millones de personas que antes no comían, y no sabemos cómo fue que no se murieron, ahora coman. Todo eso no es cierto. Vamos a aclarar un poco los números. La pobreza en la Argentina en el primer semestre del 2023 rondaba el 36%, que esto equivalía a que eran pobres unas 16 millones de personas. Para el periodo 2024-2025, las estimaciones indican una leve disminución en el índice de pobreza, acercándose a un 32,33%, que implicaría una reducción de entre 2 a 3 millones de personas
que saldrían de la pobreza en ese periodo, entre el 24 y este año, el 2025. Pero nunca 12 millones de personas, como dijo el presidente. La fuente de este dato es el INDEC. Es un dato que pueden ir a consultarlo al INDEC. La pobreza juvenil, ¿no? Que siempre es un segmento de la población donde se registra un mayor índice de pobreza, está cercana a entre el 40 al 45%. Ahora, no hay ningún dato oficial que diga que hayan salido de la pobreza 2,5 millones de jóvenes, ¿no? En cuanto a la indigencia, que el presidente dijo, ¿no?, que recibió el país con el 20,2% de indigencia y la redujo al 7,3%, posibilitando que 6 millones de personas que no comían, gracias a él, ahora pueda hacerlo. Bueno, lo cierto es que la indigencia en el primer semestre del 2023 estaba alrededor del 8,9%. O sea, totalmente alejado del 20,2% que mencionó el presidente en la cadena nacional. Y no hay ninguna evidencia, según el INDEC también, que la indigencia haya bajado del 20,2% al 7,3%. Pero todo esto me lleva a otra cosa de la cual el presidente no habló y que a mí sí me gustaría hablar. ¿Cómo ha sido la evolución del salario? Porque todo esto está muy ligado al salario y después vamos a hablar también del empleo. Pero del salario, en el sector privado registrado, ¿no?, entre noviembre del 2023 a diciembre del 2024, el salario real cayó un 3%. En la tendencia que hay para el 2025, hacia finales del 2025, es un comportamiento muy desparejo de los salarios, porque hubo aproximadamente unas 20 paritarias que se cerraron por debajo de la inflación. Hubo algunos aumentos salariales que superaron la inflación, es decir, que habría una leve recuperación. ¿Qué es lo que está pasando en el sector privado no registrado? Bueno, allí hay una pérdida acumulada del salario durante 2024 del 37,4%, recontra bajo en relación con la inflación del año pasado. A junio del 2025 han tenido subas mensuales, sigue siendo el sector más rezagado, dice el INDEC, en términos de poder adquisitivo. Esto es para el sector privado no registrado. Y después tendríamos también que hablar sobre el empleo y la evolución del empleo durante el gobierno de Javier Milei, ¿no? Y acá lo que vemos es que en términos de empleo, el mercado argentino viene atravesando una fuerte contracción con impactos de diferente magnitud en el sector público y en el sector privado. En lo que tiene que ver con el empleo privado formal, se perdieron más de 104.600 puestos de trabajo entre diciembre del 2023, cuando asume Javier Milei, y abril del 2025. Casi 105.000 puestos de trabajo se perdieron. Tuvo una fuerte caída el primer semestre del 2024, después recuperó un poco a partir de entre agosto y diciembre del año pasado, y durante el 2025 el comportamiento de la evolución del empleo es oscilante. A ver, ¿cuáles han sido los sectores de la economía que más han sido afectados por la pérdida de empleo? La construcción encabeza el ranking con el 7,5%, hoteles y restaurantes se ubican en segundo lugar con el 2,8%, servicios personales 2,6% de pérdida de empleos, transporte y comunicaciones 2,3% y la industria manufacturera el 1,9%. ¿Cuáles han sido los sectores que han tenido creación de fuentes de trabajo, creación de empleo? 1,5% el sector agropecuario y la pesca. La construcción en abril del 2025 tuvo apenas un repunte del 0,8% y los servicios inmobiliarios un 0,4%. Esto es lo que tiene que ver con empleo privado. ¿Qué pasa con el empleo público? Acá también es interesante ver algunas cifras y algunas cuestiones. Bueno,
se han eliminado entre diciembre del 2023 y julio de este año 54.000 puestos de trabajo aproximadamente, ¿no? Esto equivale a una reducción de la dotación del personal del Estado Nacional del 15,8%. ¿De qué organismos, en qué organismos pasó la motosierra más profundamente? Bueno, en el Correo Argentino encabeza el ranking. 4.916 empleos fueron arrasados por la motosierra. Ferrocarriles, 2.801 empleos. En el Banco Nación, 1.831. En Aerolíneas Argentinas, 1.768. En Telam, el 80% del personal fue despedido. En el CONICET, 1.091 empleos se han reducido. Y en el ANSES, 1.457% se redujeron. ¿Cuáles son las provincias que aumentaron el empleo? Bueno, La Rioja, 4,1%, Tierra del Fuego, el 1,4% y Tucumán, el 0,8%. Las que tienen más caída de empleo, Santa Cruz, el 1,4%, Chubut, el 0,9% y Catamarca, el 0,4%. Digo, esto para dar un panorama en lo que tiene que ver con pobreza, indigencia, evolución del empleo y el salario. Porque el presidente difunde permanentemente una sarta de cifras que cuando te sentás a analizarlas, cuando te pones a verlas y a buscar la información, te das cuenta que el presidente está mintiendo, lisa y llanamente. Es lo que hace. Y no hace porque no lo sepa, sino que lo hace justamente para intentar reforzar sus argumentos, en este caso contra el Congreso. Y hablando del Congreso, que todavía no nos fuimos de ahí, yo quisiera hacerles escuchar un tramo del discurso que dio el diputado Nicolás Massot en la última sesión, la del 6 de agosto, que motivó la cadena nacional de anoche. Y me parece, lo que dice Massot, independientemente de que coincidas o no con su idea, pero me parece de muchísimo sentido común. Massot decía esto. ¿Usted sabe la que se patina el gobierno en dólar futuro y en sobretasas para bancar un régimen cambiario insustentable a semanas de una elección? ¿Sabe cuántos Garrahan se están patinando los muchachos que después festejan en lo de Fantino? Acá no hay que tirar un régimen por la ventana, hay que parar un poco la pelota. Si no alcanza para llevar el bono de jubilados a 110.000, díganos para cuánto alcanza, pero ¿no les da vergüenza tener un bono congelado de 18 meses? Es un tercio de la jubilación mínima. ¿Hay joda en las prestaciones del régimen de discapacidad? Probablemente. Tienen socios para desarmar eso. Pero no pueden pagar justos por pecadores. No podemos tener a las familias de los discapacitados con el corazón en la garganta para saber si su chico va a poder seguir escolarizado porque no pueden pagar la prestación del tutor auxiliar. No está bien, porque aquí no hay nadie tratando de conspirar contra nadie. Lo único que queremos es que las discusiones que son obvias las saldemos de la manera posible, con la conducción del gobierno que ganó las elecciones, pero con un poquito más de criterio. Bueno, ¿qué dice Massot? Massot lo que dice es hay que hacer política. Si necesitamos el financiamiento del Garraham, hay que sentarse a discutir el financiamiento del Garraham, que se puede discutir solamente en el marco del Poder Legislativo o se puede discutir entre el Legislativo y el Poder Ejecutivo y ver juntos de dónde se saca la plata. Eso es lo que está diciendo Massot. Eso se llama hacer política y eso es lo que Milei no quiere hacer. No se quiere sentar al diálogo. ¿Y por qué no se quiere sentar al diálogo? Bueno, yo creo que acá hay dos razones. Pongo el Garraham como un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que hay dos razones. La primera razón es que Milei ve una negociación, a menos que no sea como la que hicieron con el PRO, ¿no? Pero ve una negociación donde las dos partes deben ceder en pos de un resultado que sea superador, como un síntoma de debilidad. Milei no es el primer presidente que piensa eso. Pero hay otra cuestión que es más grave y que es mucho más seria de por qué no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer porque Milei no cree que deba haber un hospital Garraham. Milei no cree que deba haber una UBA. Milei no cree que la gente tenga la posibilidad de educarse gratuitamente. O sea, Milei no cree en eso.
Entonces va a ser imposible tener un marco de conciliación. No hay negociación posible cuando vos no tenés intereses comunes. Porque si vos querés que haya un Garraham, ¿no? Si el Poder Legislativo dice, che, tiene que haber un Garraham y tenemos que aumentar el salario a los médicos, y el Poder Ejecutivo dice, che, tiene que haber un Garraham y quiero aumentarle el salario a los médicos, bueno, entonces ahí en algún momento se van a encontrar. Probablemente no se aumenten los salarios en la magnitud que necesiten los médicos, probablemente sean menos, probablemente se busque un caminito, probablemente en vez de aumentarle el presupuesto a la CIDE se lo puedan dar a los médicos, o una parte del presupuesto a la CIDE, así Milei puede seguir espiando periodistas, se lo pueda dar a los médicos y haya menos periodistas espiados, no lo sé. Pero lo que digo es que cuando vos no querés, cuando hay una de las partes que no le interesa lo que se está discutiendo, es muy difícil que haya una negociación. Y lo que está planteando Mazzotti es eso. Che, bueno, no hay plata para los jubilados, bueno, pero está bien, el Estado no puede pagar el aumento de los jubilados. Bueno, pero ¿cuánto es lo que puede pagar? Porque algo tiene que poder pagar. A ver, ¿de dónde podemos sacar la plata que no jorobe su proyecto político y el proyecto político de otro? Y esto es lo que pasa. Y esto es, en definitiva, por qué esta discusión, ¿no?, entre Javier Milei y el Congreso aparece como insoluble. Claro, el problema, a ver, cuando hay una dictadura, no digo que Milei sea un dictador, pero las personas con rasgos autoritarios, vamos a ponerlo de esta manera, ¿qué es lo que les molesta? Les molesta el poder legislativo. En cualquier dictadura, tomemos la última dictadura de la Argentina o cualquier otra dictadura, de los tres poderes del Estado, ¿cuál es el único que se cierra? El poder legislativo. El poder judicial sigue funcionando y el poder ejecutivo está ocupado por el dictador de turno. Bueno, así es mucho más fácil gobernar porque se trata de una dictadura. Milei lo que quiere es quitar el Congreso de la discusión política. Y este es el problema. Y este es el conflicto. Por eso lo que dice Mazzotti también me parece interesante, pero lo que dice Mazzotti me parece a mí, ¿no?, que lamentablemente es irreal. Y ahora vamos a escuchar al presidente, ¿no?, en otro de sus, ya no sé cómo, anodinas declaraciones, en lo que fue un encuentro en la Fundación Faro, que viene a ser el think tank de la derecha, de la ultraderecha del presidente, que habla sobre y se refiere a la gente que dice que no llega a fin de mes. Ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Porque en definitiva, si fuera cierto, las calles serían bastante más complicadas. Yo a veces pienso que el presidente está disociado de la realidad, ¿no? Es increíble porque tiene discursos contradictorios, donde a veces delira, ¿no?, donde pierde un poco la lucidez, porque escuchábamos hace un rato un audio del mismo presidente diciendo que había sacado a 2,5 millones, a 6 millones de personas de la indigencia, y que esas personas antes no comían y ahora pueden comer. No entendemos cómo esas 6 millones de personas de las que dice el presidente que salvó de la inanición, no vimos sus cadáveres apilados por las calles como dice ahora. Pero déjame darte algunas cifras acerca de todo esto, porque el presidente aquí una vez más está equivocado. O sea, la gente no llega a fin de mes, le guste al presidente o no, y por suerte todavía no se mueren por no llegar a fin de mes. Según el INDEC, insisto, el INDEC son las cifras que me encargué de buscar. Una familia tipo, 2 adultos y 2 menores,
tiene una canasta básica de 1.128.398 pesos. Eso para no ser pobre, ¿no? La canasta básica incluye alimentos, transporte, salud, educación, vestimenta y otros gastos. Ahora vamos a comparar el ingreso promedio versus la canasta básica total. El ingreso promedio de un trabajador, dice el INDEC, en el sector privado ronda los 850.000 pesos mensuales. Es decir, que no les alcanza la plata para llegar a la canasta básica total. En el sector público, ¿no?, el promedio todavía es inferior, mientras que en el sector privado es de 850.000 pesos, el ingreso promedio de un trabajador del sector público es de 780.000 pesos. En el sector privado informal, los ingresos medios llegan a 600.000 pesos o menos. Es decir, que tenés una canasta básica total de 1.128.398 pesos, tenés un salario promedio de 850.000 pesos para un trabajador registrado, de 780.000 para un empleado del sector público y de 600.000 o menos para un trabajador en el sector informal, ¿no? Entonces, ninguno de estos tres grupos llega a fin de mes. Ninguno de estos tres grupos puede cubrir los costos de la canasta básica total. Me encargué de averiguar, ¿no?, hasta qué día del mes les alcanzan estos ingresos a los trabajadores, ¿no? En el sector informal, lo que ganás te alcanza para cubrir los primeros 12 días del mes. En el sector público llegás con suerte hasta el día número 20 del mes. Y en el sector privado, con suerte, llegás hasta el día 25 de cada mes. Es decir, que lo que dice el presidente, una vez más, es mentira. La gente no llega a fin de mes. No cubre los gastos a fin de mes. Entonces, yo no digo que, la gente a partir de ese momento, una vez que gastaron todo el salario, a partir de ahí, tiene que rebuscárselas e ingeniárselas como puedan para poder sobrevivir. Seguramente habrás escuchado que ha aumentado la morosidad en el pago de los créditos personales y las tarjetas de crédito, y esto empezó a preocupar especialmente a los bancos, ¿no? En julio del 2024 la morosidad era del 1,9%. En julio del 2025 la morosidad es del 3,8%. Esto implica un aumento del doble en la tasa de incumplimiento de pagos de tarjetas de crédito. Hasta el 19% del presupuesto de una familia se utiliza para afrontar las cuotas de las tarjetas de crédito. Antes las cuotas de la tarjeta de crédito te las licuaba la inflación. Ahora las cuotas de la tarjeta de crédito empiezan a pesar. El financiamiento con tarjetas de crédito creció el 47,9% interanual en términos reales. Pero, claro, tenés menos capacidad de pago. La morosidad en créditos al consumo, es decir, tarjetas de crédito y préstamos personales, llegó al 4,9%. La mora en créditos a hogares subió al 4,5%. Te das cuenta que la situación es cada vez peor, que el presidente cree que todos los argentinos llegamos a fin de mes, y lo cierto es que cada vez hay menos argentinos que llegan a fin de mes. Y por eso digo que el presidente está disociado de la realidad, porque el presidente cree que para que alguien no llegue a fin de mes y para que esto sea un hecho real, su cadáver debe estar apilado en la calle. Es una salvajada, es una cuestión sin sentido y demuestra que el presidente por momentos está disociado de la realidad. Y así como esta declaración del presidente habla de ignorancia de la realidad, pero también de muchísima crueldad, esta semana se generó una fuerte polémica a raíz de un tuit de Laura Alonso. Laura Alonso es la vocera de Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
Alonso siempre fue una persona como muy violenta en sus dichos, es una persona como muy explosiva, ¿no? Y la polémica se generó a raíz de un posteo en la red X donde Alonso dice: hasta 900.000 de multa si te gusta hurgar en la basura de la ciudad. Sí, leíste bien, se terminó la impunidad de los recicladeros. El que ensucia limpia o paga, dijo en su posteo la señora Laura Alonso, una persona que nunca ha sido de mi agrado, una persona que Elisa Carrió la calificaba de maleducada cuando Alonso era diputada de la Nación y fue la titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto generó, por supuesto, reacciones tremendas, muy fuertes, en contra de lo que ha decidido el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vas a escuchar a Carlos Albarracín, que es cartonero, y sobre esta decisión decía esto. Digo, la verdad que es una locura, te indigna, te da bronca. Nuestro compañero dentro del sistema cobra 390.000 pesos mensuales, que le van a cobrar una multa de 900.000 pesos porque revisó una bolsa negra. Que le cobren a un compañero 900.000 pesos, digo, es una locura. Para no ser pobre hoy en Argentina tenés que cobrar 1.400.000 pesos. Nuestros compañeros cobran 400.000 pesos mensuales. Ya no somos pobres, somos indigentes ya. Yo creo que lo único que se puede decir de todo esto es que son personas crueles, insensibles, poco empáticas, que no sé para quién están gobernando. O sea, yo no sé si Jorge Macri quiere parecerse a sus nuevos patrones, ¿no? Ahora Karina Milei, Javier Milei, el señor Adorni, que son los nuevos jefes de Jorge Macri, porque no se puede creer que un gobierno haga esto. Lo que habría que empezar por preguntarse es por qué hay gente que está hurgando la basura, que nadie lo hace por gusto. No es que si te gusta hurgar la basura, no es que tu hobby es salir a revisar tachos de basura para comer. Es como, ¿no? Ni la basura le vamos a dejar a los pobres, nada, no le vamos a dar absolutamente nada. La verdad que Alonso, que es una persona sumamente despectiva, ¿no? Digamos, su posteo habla de su crueldad, ¿no? Porque no se trata de una preferencia de un cartonero a revisar la basura y tratar de vivir de lo que tiramos otros, ¿no? Que ya es un espanto. Me parece a mí también que en un punto, cuando ella habla de la impunidad de los recicladores, es que es una frase obviamente muy poco feliz y que yo la interpretaría como un intento de criminalización de la pobreza, ¿no? Y plantear que van a tener que pagar una multa de 900.000 pesos es ridículo, es casi de humor negro, porque una persona que está, hace un momento hablábamos que la gente no cubre la canasta básica total, imagínate, ¿no? Un tipo que está hurgando la basura, si puede pagar una multa de 900.000 pesos. Se le ríen en la cara, ¿no? Parece que ahora lo que quieren es, bueno, parecerse a sus nuevos dueños, a la Libertad Avanza. Y casualmente, esta semana quedó oficializada en la ciudad de Buenos Aires la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. Esto fue algo parecido a directamente la rendición incondicional del partido que fundó Mauricio Macri, partido muy exitoso porque llegó a gobernar la nación, llegó a gobernar la provincia y la ciudad de Buenos Aires al mismo tiempo, pero me parece a mí que ha quedado todo obviamente en la nada, por obra y gracia de Mauricio Macri. Macri primero destruyó a Horacio Rodríguez Larreta, después se encargó de hacer lo mismo con Bullrich y finalmente terminó por entregar el partido a la Libertad Avanza, ¿no? No entiendo por qué Macri hace esto. Evidentemente él no quiso representar a una derecha tradicional, no quiso ser una alternativa de cambio civilizada y razonada, y por alguna razón que yo desconozco, Macri decidió, supongo que esto será su adiós a la política, no sé si definitivo, pero sí por un largo tiempo. Y la presentación en sociedad de esta alianza que fue la claudicación
del PRO, que creo que le dieron 2 lugares, los dejaron afuera para competir por los senadores. A un distrito que gobierna el PRO lo dejaron absolutamente de lado, lo humillaron, ¿no? Fue tremendo. Bueno, un poco la presentación de la campaña y de esta alianza del PRO fue una foto en La Matanza, donde estaban un montón de dirigentes del PRO y de la Libertad Avanza vestidos con buzos violetas, allí en un asentamiento en Las Achiras, Villa Celina, en La Matanza. El presidente estaba en el centro, el único vestido distinto, sin el buzo violeta, con los colores característicos de su partido, ¿no? Y estaba allí José Luis Espert, Cristian Ritondo, el entrañable Pucho, como diría Pañi. Estaba también el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, y otros dirigentes de esta alianza. Bueno, sacan una foto en un asentamiento que se llama Las Achiras, sosteniendo un cartel que dice kirchnerismo nunca más, y nunca más con la tipografía del nunca más, ¿no? Entonces, otra afrenta, la verdad es que es una vez más el nunca más, que la Argentina es un símbolo que nos pertenece a todos, como dijo el fiscal Estracera en aquel histórico alegato del juicio de las juntas. Esta gente lo termina por banalizar. Estela de Carlotto, a raíz de esta triste presentación en sociedad de la campaña, decía esto. Y bueno, se ve que no tienen cerebro, por eso tienen que copiar y sobre todo ofender. Entonces han puesto lo mismo y con que en otro sentido, ¿no? Yo creo que es no sé, no puedo pensar que estamos siendo castigados con esta gente, sino que fue el error de elegirlos. Los gobiernos siempre han tenido, sobre todo los opositores, los que son de mala onda, sus cosas, pero nunca en la actitud ofensiva, maligna que tiene este gobierno. Es de una maldad increíble y todo lo que hacen es para daño, para sobre todo herir la humanidad que tenemos. No es el cuerpo, es la mente, el corazón lo que se hiere. Y finalmente, para ir cerrando este comentario que se ha hecho un poquito largo, perdónenme, pero realmente hemos tenido una semana bastante intensa y la verdad es que yo tenía ganas de refutar algunas de las cuestiones que decía el presidente, no solamente desde lo político, sino con los datos duros, ¿no? Y de organismos oficiales. Pero para ir cerrando este comentario, el papelón de la semana lo protagonizó Diana Mondino en una entrevista en Inglaterra con un periodista de Al Jazeera, un periodista muy bueno que no le dio un segundo de respiro y que rápidamente se viralizó. Diana Mondino es economista, como ustedes recordarán, fue la primer canciller del gobierno de Javier Milei y fue echada de una forma muy grosera y de muy mal gusto. Mondino no fue una buena canciller. Para mí nunca estuvo preparada para ese cargo. Es una persona muy soberbia, muy despectiva también, más allá que desde el punto de vista económico sabe mucho, pero Mondino no le quedaba grande el lugar, digamos. Pero más allá de eso, tampoco había derecho por parte del presidente a echarla como la echaron, cuando en algún momento se habló que Mondino podría ser, incluso se había pensado con ser candidata a vicepresidente en lugar de Victoria Villarruel. Después iba a ser primera candidata a diputado, creo que fue por la ciudad de Buenos Aires. Finalmente terminó siendo canciller un breve lapso y fue directamente despedida por parte del gobierno. Pero en esta entrevista en Al Jazeera, cuando el periodista le pregunta sobre el caso Libra, si Milei es un corrupto o es un estúpido, bueno, la ex canciller respondió así. Do you believe that Javier Milei should have tweeted a link to a cryptocurrency? No, he should not have linked done that. Great. Why do you think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good idea. Somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know.
I think I can speak for the audience when I say, wow, that is the first time tonight Diana Mondino says Milei is either corrupt or stupid. No. That's what you said. Creo que nadie podrá decir, escuchándola, que Diana Mondino no comprende bien el inglés o entendió mal. Básicamente, lo que el periodista le pregunta, no voy a hacer la traducción textual, sino voy a dar el sentido, pero básicamente lo que el periodista Al Jazeera le dice es, bueno, si Milei estuvo bien, si debió tuitear ese link por la criptomoneda Libra, y ella le dice, no, evidentemente no debió hacerlo, pero alguien le dijo que lo hiciera, que era una buena idea. Y el periodista le retruca, bueno, pero hubo gente que se benefició con dinero de ese tuit del presidente Milei, a lo que ella responde, bueno, hay dos posibilidades, o no es muy inteligente, o es corrupto. Esto fue lo que dijo la ex canciller de Javier Milei. Yo no creo que se le haya escapado, yo no creo que haya querido hacer un chiste. A mí más me suena que esto es un pase de facturas, es una devolución de gentilezas por cómo fue eyectada del gobierno. Cuando ves todo el reportaje, realmente es un reportaje hilarante y preocupante, porque como sea, esta persona fue canciller de la Argentina, ¿no? Y el papel que está haciendo es bastante triste, me parece a mí, ¿no? Hubo otros momentos donde el diálogo se pone más picante y lo que le plantea es si Milei está en condiciones mentales de ser el presidente de la nación, atento a las cosas que ha dicho, por ejemplo, Carlos Rodríguez, que fue jefe durante 25 años de Diana Mondino, y ella es la que lo explica, y que habla con los perros muertos, y que este economista Carlos Rodríguez ha dudado de la salud mental. Y entonces le dice, bueno, responda si usted piensa lo mismo. Ella trata de evadir la respuesta, no lo intenta, el periodista la acorrala, y ella dice, bueno, yo tengo la posibilidad de, no me estás preguntando los temas relevantes, y él dice, yo decido cuáles son los temas relevantes en mi programa. Bueno, un diálogo bastante fuerte, un papelón de Diana Mondino, después de una semana intensa donde hemos tenido absolutamente de todo. Bueno, estamos llegando al final de este episodio de Micromundo. Si les gustó, les pido que nos recomiendes, que nos pongan like, que nos pongan 5 estrellas. Vieron que cambiamos la presentación, la gráfica de Micromundos es completamente distinta. Bueno, no sé si les habrá gustado. A mí me gusta mucho, pero bueno, escucho sus opiniones, leo sus opiniones, me encantaría conocerlas. A mí me parece que tiene mucho más impacto y que se adapta más o está más relacionado con lo que es la identidad de este podcast. Y si les gustó todavía mucho más Micromundo, si tienen ganas de darnos una mano, espero que sí, y espero que puedan, en una situación tan difícil, invítenos un cafecito, nosotros los vamos a estar muy contentos y muy, pero muy agradecidos. Les dejo en la caja de descripción del episodio el link para que nos puedan comprar uno o varios cafecitos de acuerdo a lo que les dé el bolsillo y a lo que ustedes tengan ganas y crean que nos merecemos. De todos modos, Micromundo siempre va a ser gratuito, pero si nos dan una palmada en la espalda, vamos a estar más que agradecidos. No tengo nada nuevo para recomendar. En realidad lo que les voy a contar no es ni siquiera una recomendación, porque sería una ridiculez de mi parte, pero el otro día, hace pocos días, estaba buscando algo para ver y no encontraba nada que tuviera ganas de ver. O sea, hay un montón de propuestas, hay un montón de miniseries, documentales. A propósito, tengo para recomendarles un documental canadiense, pero no va a ser ahora. Y me enganché y dije, voy a ver otra vez, voy a ver el comienzo de El secreto de sus ojos, porque no me acordaba cómo empezaba. Bueno, resulta que pongo el comienzo y la fui dejando, y la fui dejando, y la fui dejando, y la volví a ver toda. Vieron que hay muchas películas, canciones, cuadros, que con el correr de los años uno dice, che, esto envejeció mal.
Bueno, con El secreto de sus ojos me pasó exactamente lo contrario. Es una película que me gustó tanto que la fui a ver 2 días seguidos al cine. Y creo que alguna otra vez la volví a ver, ya hace muchos años de todo esto, y después, bueno, la volví a ver esta vez. Y realmente me parece que es una película que está envejeciendo muy bien. Es una película que cierra por todas partes, que el argumento está muy bien, que habla de la amistad, que habla del amor, que tiene momentos muy cómicos. No les voy a contar de qué se trata El secreto de sus ojos porque no tiene sentido, todos la conocemos, pero la verdad es que si tenés ganas de volver a verla, yo creo que no te vas a decepcionar. Creo que no tiene sentido que deje el tráiler en la descripción del episodio, pero la verdad es que a mí, que me gusta volver a ver películas y muchas veces me decepciono, ver El secreto de sus ojos otra vez y darme cuenta que está envejeciendo bien, me pareció espectacular. Bien, hasta acá llegó este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón, espero que les haya gustado todo. Lo hacemos con mucho amor, cariño, muchísimo esfuerzo y muchísimo empeño. No saben lo que el laburo que lleva a hacer un podcast así de humilde como es este. Muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene.